Estás escuchando Cuerpos Especiales y ya está aquí una persona que viene con un segundo disco recién salido del horno y mucho talento bajo el brazo. Buenos días, Álvaro, Guitarrica de la Fuente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy aplaudiendo yo solo, perdón, es que en este estudio estamos solo nosotros. No, espera, vamos a hacerlo bien. Guitarrica de la Fuente. ¡Ole! Ahora sí, todo el equipo aplaudiendo. Ahora sí, hombre, como tiene que ser. Bueno, es que tenemos muchas cosas de las que hablar contigo, Álvaro, pero la primera, vamos enseguida a hablar de tu nuevo queremos disco. hablar de tu nuevo disco Spanish Leather, pero antes te queremos hablar de otro tema. Bueno, es que los Javis anunciaron en Cannes que protagonizarás junto a Penélope Cruz un largometraje escrito y dirigido por ellos basado en un texto de Lorca. Penélope Cruz, los Javis, Lorca, tú. ¿Cómo estás? Pues muy bien, o sea, la verdad que súper agradecido y flipando porque al final es, no sé, me siento como bendecido, como con un regalo que me han hecho los Javis, ¿no? ¡Qué guay! Sí, la verdad. ¿Se sabe cuándo empieza el rodaje y estas cosas o...? Pues sé que mi parte, sí. en lo que a mí me... Tu parte. Lo que a mí me Tu toca, agenda, tu parte de la peli. Lo que se ha quedado lo contigo. que saca conmigo es se rueda en septiembre. Bueno, es que creo que se puede decir, pero creo que se rueda en Pues ya lo has septiembre. dicho, o sea, no pasa nada. Me gusta que te pillamos en el mejor momento, en el que acaba de saltar la noticia y no tienes muy claro qué se puede contar y qué no. Claro, sí. Pero es que la noticia está tan fresca que yo he leído Guitarrica de la Fuente, Penélope Cruz, los Javis, Lorca, y he pensado que era Lorca el cantante, hasta que me he dado cuenta, no, hombre, Lorca el poeta. Lorca el cantante, ¿no os acordáis? Serpiente con tacón. Bueno, me voy a quedar aquí. Ahora sí, vamos a hablar de tu nuevo trabajo. Este viernes se publicó tu segundo disco, Spanish Leather, en el que nos empezaste a enseñar ya, hace unos meses con Full Time Papi. Estoy telefonando, pero no, mi vida está rompiendo. Quiero que me cuentes la emoción. Tu primer disco, que se llamaba La Cantera, lo petó fortísimo y se habla mucho de la presión del segundo disco cuando el primero ha sido un éxito. ¿Tú lo has notado? Para nada. O sea, de hecho, como que siento como completamente a la inversa. O sea, siento que en el primer disco sentía mucha más presión. ¿Sí? Y en este ha sido como el decir, como, ya puedo como quedarme a gusto y hacer como... O sea, sentir... O sea, como siento como que está como más en sintonía con lo que llevaba dentro, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Y como siguiendo más, pues como mi... No sé, como mi instinto y como dejarme llevar como por no sé, por lo que me movía por dentro, ¿sabes? Y siento que no tenía como ninguna presión y me he puesto como que quizá como menos barreras, ¿sabes? Al tener ese peso liberado. Tú, Álvaro, en el disco hay una mezcla constante entre lo nuevo y lo viejo, porque el folclore es la base de tu música, pero le metes muchas trazas de pop actual. ¿Buscas siempre llegar a un equilibrio? Si te sale una más para un lado, tiras para adelante. No, creo que o sea, de hecho como que no hay... Creo que no hay un punto medio, o sea, creo que es como... O hacia acá o hacia allá. Acá Vale. o hacia allá, ¿no? O sea, o igual el contrapunto está como en el total, ¿no? Ujú. O sea, Para creo que... escucharlo todo. Sí, o sea, como creo que cuando hago referencia a algo del pasado, o sea, o creo que en las letras mola cuando hay como este contraste entre una cosa como súper moderna y una cosa como súper Sí. rancia o añeja, ¿no? O sea, de repente como el poder... Siento que hay una canción que se llama ¿Quién teme la máquina? ¿Sí? Que de repente digo, como paso pantalla en el juego y no veo nada, o sea, como una metáfora como del presente, ¿no? Como, Sí. Y de las pantallas. Y luego dices, es un castigo ser ciego en Granada, ¿no? Que es como una cosa como... Sí, como que haces Claro. referencias a un lado y a otro. Que te retrae, o sea, como que son reminiscencias del pasado, de un lugar como que tienes ahí atrás, ¿no? Me gusta un poco porque es como que entiendes hacia dónde va la canción, en plan, sí, va desde de repente. No, No, men, No tienes no, ni no, idea. no. No tienes ni idea de lo que va a pasar. Parte del disco lo grabaste en Estados Unidos Sí. con productores de allí. Claro, esta mezcla, ¿cómo la transmites a los productores? ¿Es fácil entenderse con ellos? La verdad que sí, o sea, claro, como que llegas ahí un poco, como que o no entienden las letras, ¿no? Pero Hombre, no entiendo. Ya cuando en el momento que llegas y dices, hola, soy Guitarrica de la Fuente, ya para un señor de Boston, ese es sí, 15. era muy gracioso luego cuando te mandaban como los mixes de las canciones que ellos hacían como su propia interpretación de los títulos, decían como Fotoras Amantes o Otras What Amandas. Paul Pellegrini. What does it mean? What do you want to do with that? What do you wanna do with that? Y tú así, Patrón. y tú, estoy ciego en Granada. Estoy haciendo Granada. Escúchame las cosas. Me gusta mucho Bobby Eka. No, pero sí que fue muy guay como cuando llegué con las canciones ahí como medio construidas, como sentir que ya estabas como en una zona de confort y de Sí. repente como que aportasen como un nuevo recubrimiento a las canciones
que dije, o sea, como que dije, coño, este es el Claro que es una el suma, lazo, es como el lazo todo. como que lo envolvía todo y que hizo como que todas tuviesen como esa coherencia y esa conexión más sonora, ¿no? Además de... Perdona, sí. Además de Full Time Papi, hubo otros adelantos antes de la salida del disco, como Future Semanas, Pipe Dream, Babieca o esta que vamos a escuchar un poquito, Tramuntana. Me atrapó la madrugada, hechizado de tramuntana. Tramuntana, que tenemos que decir que tiene un videoclip precioso, grabado en Nueva York, en un plano secuencia. ¿Hubo que repetirlo muchas veces? Es curioso porque hubo que repetirlo 12, 13 veces. De hecho, como que estaba pensado para que el plano secuencia fuese durante la noche y como con los neones ¿Sí? y tal, como algo como más frío. Y al final la que salió fue la primera toma de todas. Era la que quedó bien. O sea, la de prueba fue la que quedó bien. Es O que sea, los como la planos salió- secuencia son. Se los lleva el diablo porque la primera tú estás como más arriba, más pispireto, y luego de repente llevas 5 tomas secuencia y dices, mira, Sí. me quiero ir ya de este sitio porque no puedo Vale, más. sí, sí. O sea que la primera fue la Sí, buena. sí. Además como que había como alguien como enfocado como en los movimientos y tal. ¿Sí? O sea, sí, y la primera era como la que estaba mal, ¿sabes? O como para o viéndolo en ese momento como era lo que estaba mal, pero no sé, es como que salió de esa forma y cuando vimos la 13ª y la primera, dijimos, joder, es que la primera La primera es la mucho Muy mejor. bien, claro. suele pasar, Muy que la bueno. primera queda bien. Sí. Y se nota además que está hecho de verdad, que no hay nada ensayado, que es tal cual ocurre, Sí, sí. porque ves a la gente por detrás en el videoclip y dices, es que esto es verdad. Sí, sí. Esto es Nueva York un día. Hay una señora que va cojeando, camino de la compra, Sí, que sí, a lo sí. mejor tiene 70 años y 69 años cotizados, Sí, sí. que es la cosa más auténtica que he visto yo en mi puñetera vida. Esto no se puede preparar. Sí, A ver. pero es curioso porque me va adelantando, ¿sabes? Como, mira, fíjate si voy lento, o sea, como se ve a lo lejos y luego me va adelantando, ¿no? Pero bueno, por lo menos dentro de plano secuencia no se te coló nadie en plan en el ángulo metido así en plan, ¡ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo No, estás? claro, Que es- eso... esto empezó a pasar ya en las décimo... ¿En serio? Sí. Que se te colaba la gente en plan... Sí, o se hacía de noche y la gente ya estaba como en la noche. Es que Nueva York de noche es muy diferente a Nueva York de Sí, día. O sea, exacto, de sí, día sí. tiene otra vibra y por la noche dices tú, alright, Alright. me tengo que ir hacia otro lugar, vaya. Hay unas cuantas canciones tuyas cuyo título es el nombre de un lugar, como Puerta del Sol, Por Peligrí o Babieca, de la que ahora hablaremos. ¿Te es más fácil componer pensando en un lugar concreto o es un poco referencial? Es más referencial, o sea, cuando estaba escribiendo las canciones, realmente como pues he viajado mucho pues por España también y en el proceso de este disco y siempre como que he tenido como una lista de nombres que me gustaban. O sea, como digo, buah, o sea, como Por Pelegrí, qué No, es que, Qué guay. es que sí que... ¿Cómo mola? O, ¿Te podemos proponer sitios para canciones? Nombres de pueblos que nos gusten. a ver. A mí me gusta muchísimo un pueblo que se llama Calzadillo de Tera. Porque me suena calzoncillo de tela cada vez que lo veo, tío. ¿No te- Yo... no No, os apetece? pero no es tan sexy, no es tan sexy. No es tan sexy. ¿Ves cómo se nota que Álvaro sabe? A ver, o sea, a mí me gusta mucho tirar para la terra, o sea, para la frugell. A mí. Palafrugell, hombre, es Pa- que sí. Hombre, Por Pelegrí es una playa de Calella. Sí, o sea, Palafrugell Claro. me Claro. gusta mucho la sonoridad de Palafrugell. Sí, sí. O sea, es como guay. Y bueno, Babieca, para que lo sepan nuestros oyentes, es el lugar donde se conocieron tus padres. Exacto. Que eso Qué tiene chulo. como una referencia muy bonita. Sí. ¿Podemos escuchar un poco de Babieca? Vamos a escuchar. Cuando lo ves, si no me tengo solo, fíjate, no te tengo cara. Bueno, de hecho, espérate, hacemos una cosa si os parece. La escuchamos entera y ahora hablamos de la canción. Sí, ya porque estaría feo poner solo un trozo y no escucharla entera, ya que podemos. Estaría feo. Pues mira, vamos a escuchar Babieca de Guitarrica de la Fuente y en nada seguimos charlando con él aquí en Cuerpos Especiales. Seguimos en Cuerpos Especiales y seguimos con una persona chulísima, Guitarrica de la Fuente. ¡Ole! ¡Arriba el aplauso! Aplauso que no se oye porque como están en la pecera hasta que no abre J Music el micrófono, no se oye Literal. nada. Literal, efectivamente. Vamos a hablar sobre Babieca, la canción que acabamos de escuchar, porque es el nombre de la discoteca en la que se conocieron tus padres. ¿Cómo de agradecido estás de que se conocieran en una discoteca que se llama Babieca y no en una que se llamase Pecados? ¿Sabes? Lo típico de una P, una K y un 2. PK2. Dos. Hombre, pues me parece mucho más elegante. ¿no? Mucho más elegante eso. Son muy... es que además Babieca está muy vinculado a Spanish Leather porque es también el nombre del caballo del Cid, Claro. campeador. ¿Sabes? Joder, Y te- y no, tenía no como- da puntadas sin hilo, también te o sea, digo. O sea, y tenía como esta cosa como esta cosa como rancia del pasado, ¿sabes? Como del Cid, ¿sabes? Como de los caballeros o Sí. los mitos Sí. como del
españolismo, ¿sabes? O de esta Total. simbología que me parecía como guay, ¿sabes? Que hubiese una discoteca en los 80. También era una discoteca, era en Zaragoza, ¿Sí? donde, bueno, por aquella época había una base militar americana ¿Sí? y iban, pues la gente de la edad de mis padres, iban, pues la gente que los americanos de la base americana a bailar como música disco, ¿no? Y estaba A Babieca. Wow. Babieca. Chaval, vamos a Estaba- Babieca a darlo todo. Y estaba este contraste como entre los tiarracos que llegaban y sabían cómo bailar de verdad y los de Zaragoza como que estaban ahí. Claro, y habrá mucha gente con historias de amor con algún estadounidense Sí. de la base Claro, militar de Zaragoza. bueno, claro. Tu Claro, tía claro. Toñi de repente se lió con Michael McAdam. Michael McAdam. Sí, sí. En el podcast de La Pija y la Kinky contaste que Dua Lipa fue a verte a un concierto y luego te escribió para decirte que le había gustado. ¿Se la devolviste cuando actuó en Madrid hace unos días? ¿Fuiste a verla? Pues no pude ir a verla porque estábamos justo en la presentación del Estabas tú con disco. tus cosas también. Estábamos a nuestras cosas, Claro. pero o sea, me habría encantado, pero estábamos a otras cosas. Dua Lipa ya tu amiga, o como tú la podrás llamar, Dua. Hasta La Dua. seca, A la secas, Dua, a la Dua, secas, a la secas. colega. Tienes un montón de cosas por delante. Es que efectivamente estabas presentando el disco, pero es que también estuviste en Bilbao porque estás con una gira enorme por delante. Voy a decir algunas ciudades en las que vas a estar: a Coruña, Sevilla, Valencia, Donosti, Zaragoza, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Y solo he llegado hasta junio. ¿Estás preparado para tantas fechas por delante? Pues sí. Estoy, Sí, sí. ¿Estás mentalizado? Estoy mentalizadísimo. O sea, estoy con muchísima energía y con ganas de. Sobre todo porque llevamos haciendo como muchos ensayos y stages con toda la escenografía y los músicos. O sea, está todo, creo que hiladísimo y creo que va a ser súper emocionante y con muchas ganas de enseñárselo a la gente. Álvaro, el otro día me acordé de ti porque fui a entrevistar a Damiano David y tío, tiene un tatuaje con una Sí, frase tuya. sí, sí. ¿Cómo es eso de que de pronto la gente se tatúe tus Sí. frases? ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad que pues muy fuerte. Además como que en estos días en las firmas de discos, ¿Sí? como un tercio de la gente me dice, escríbeme esto y me lo tatúo yo. Pero por favor, es que me va a salir algo feísimo, ¿sabes? Y me va a sentir No responsable. quiero Muchísima esta presión. responsabilidad, tío. Claro. Sí, o el otro día en Te va a Barajas. salir la letra de médico, no, por Claro, favor. no, por favor, no, por favor. Que no vas a entender. Pero sí, de hecho, justo esto lo de Damiano, que es que con Damiano nos conocíamos, o sea, como nos llevábamos hablando desde antes de la Eurovisión y todo. ¿Sí? O sea, lo conocías antes de la etapa de Sí, reventada de Sí, Måneskin. cuando antes, como cuando ganaron X Factor o eso. ¿Sí? Y no supe lo del tatuaje hasta que salió como la rueda de prensa de Eurovisión y la gente ¿Y lo empezó a viste? etiquetarme como en el tatuaje y dije, ¿Qué? "Guau". sí, seguro. ¿No te había dicho que se había tatuado una No, frase no, tuya? no. O sea, el pavo aparece en Eurovisión con Sí, una sí, frase como, tuya en el ya, brazo ahí, y tú en ahí, tu sí, casa, sí. tranquilísimo, en plan, Sí, sí. porque me están etiquetando a mí Digo, en una sí, sí. foto de Damiano David. Wow. Sí, sí. Además de tener instrumentos habituales, como la guitarra o la batería, también tienes instrumentos más peculiares, como un órgano o una zanfona, que es un instrumento Sí. medieval. Sí. Álvaro, ¿te estás llevando una zanfona a los conciertos? ¿Tienes una Pues zanfona? quería llevarme, o sea, es que quería llevármela, pero es que hay tantas cosas ya en el show de ahora que ya una zanfona era ya como ¿Cómo es la zanfona, para el que no lo sepa? es, Como por ejemplo yo. Es este instrumento que bueno, es un instrumento como medieval, bueno, realmente o que yo sepa, lo conocí en un viaje que hice a Galicia como Que hice al medievo. Porque viajo en el tiempo y a veces Porque me viajo voy en a el otras tiempo, épocas y cojo un cosas. secreto. Lo descubrí en Galicia, era un instrumento como que es un poco autómata, ¿sabes? Como que lo vas girando, tiene una nota y una cuerda y tú vas como modulando las notas y vas ¡Ostras! sonando. Como una caja de música. ¿En un poco. serio? Sí. Qué bonito, ¿no? De repente. Es muy bonito. O sea, es el sonido, ya sabes que es antiguo. O sea, como... Ya es luce o te antiguo. gusta, Ya es. o te gusta o lo odias. Si conozco de algo de Vasoriano, quiero una zanfona ya. A ver, yo la quiero ver porque no sé si Estoy es grande buscando o pequeña. zanfonas ya por correo. Y a Pero mí ya que- no me queda espacio en casa. Que para haga ver ruido más de cosas. gatos. Guitarrica La Fuente, tenemos que despedirnos ya porque nos hemos quedado sin tiempo. Ojalá tener mucho más rato para poder hablar Muchas gracias. Muchas mucho gracias. más extendido. Muchísimas gracias por venir.
muchísima suerte con todo lo que tienes por delante. Muchas gracias. Enhorabuena y Gracias. sobre todo come bien, porque te Claro. viene... Enhorabuena por el disco Spanish Leather. Enhorabuena por toda la gira Claro. que tienes por delante. Gracias. Suerte con el rodaje. Gracias. Claro, con todo, es que- con todo. Hay que alimentarse, hay que coger fuerzas. Y a hidratarte, bebe mucha agua. Y Sí, sí, tú aquí. de repente preocupados como si fuéramos tus padres. Por favor, hidrátate, come bien. Álvaro, muchas Oye, gracias. y veniros al concierto que queráis esta gira. Pues por favor. ahora miramos todas las fechas y en todos ahí en primera fila, sí. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? ¡La panfona! Gracias. Y nosotros nos escuchamos ahora, nada, en un minuto.